Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a comenzar dando la unidad número 1 del programa de Derecho Penal tradicional, Derecho Penal 1. Vamos a comenzar diciendo que se entiende por derecho penal y la cátedra ha adoptado la definición que da el profesor Terán Lomas, en virtud de la cual él entiende al derecho penal como la rama del derecho que está constituida por las normas relacionadas al delito, también se refiere al autor del delito, su punibilidad y sus consecuencias jurídicas, la pena que se le aplique o la medida de seguridad en su caso. En definitiva, el derecho penal va a regular la potestad del Estado de castigar legalmente a los ciudadanos que cometan los delitos. Ahora bien, cuando hablamos del contenido del derecho penal, este se refiere a que se debe examinar el delito, ¿sí? Se debe analizar el delito y ver de qué estamos hablando. Como ya dije, regula la potestad estatal de castigar, ya sea con penas o con medidas de seguridad. Y entiende a la infracción penal como un episodio tanto de carácter individual como de carácter social, porque tiene incidencia en toda la colectividad. Y también se ha entendido el derecho penal como un instrumento de defensa social, justamente para castigar estas conductas que se entienden antisociales, antimorales, y también tiene la característica de ser preventivo. El derecho penal, como vamos a ver, tiene características propias que lo diferencian de otras ramas del derecho. El derecho penal forma parte del derecho público interno. Esta potestad legal que tiene el Estado de castigar responde al interés público de toda la sociedad de mantener justamente la paz social. La nación, ¿sí?, es la única titular del derecho penal, a excepción de lo que se conoce como los delitos privados, que son no públicos y están legislados en el artículo 73 del Código Penal. Es decir, que este carácter de ser el derecho penal parte del derecho público interno, no reviste el carácter de absoluto justamente por la existencia de los delitos privados. El derecho penal tiene carácter jurídico, es decir, que lo que obliga a nosotros los ciudadanos a cumplir con el mandato legal son justamente las normas jurídicas preconstituidas. ¿Qué significa esto? Que han sido sancionadas por el poder legislativo y promulgadas por el poder ejecutivo. Es decir, que esto significa que si el Estado va a reprimir determinadas conductas que se consideran antisociales, eso debe estar previamente establecido en la ley, en el Código Penal. Y los delitos, se entiende que siempre cuando se comete un delito se está afectando un bien jurídico, que puede ser la libertad, puede ser la vida, puede ser la propiedad y diferentes bienes jurídicos protegidos que están a lo largo de la descripción de cada uno de los delitos. Bien, el derecho penal también es importante, otra de las características es que es regulador de actos externos, es decir, que nunca se va a sancionar o no se puede penar los pensamientos que tienen los individuos, las personas, solo se van a reprimir o reprochar manifestaciones externas, conductas exteriores. Y esto se manifiesta principalmente cuando leemos el artículo 19 de la Constitución Nacional, que dice: las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero están solo reservadas a Dios y exentas de las autoridades de los magistrados, ¿sí? Y también
se refiere a que el derecho penal debe apuntar a la culpabilidad y no a la peligrosidad de la persona. Esta diferencia es importante y acá radica la distinción entre el derecho penal de autor y derecho penal de acto. El primero va a juzgar solamente a la persona y a su peligrosidad. El otro, el derecho penal de acto, se refiere justamente a eso, que el derecho penal va a regular conductas disvaliosas, actos que son reprochables, preocupándose o ocupándose de lo que el autor realmente hizo y no por lo que el autor es. Esto, la peligrosidad, sí puede ser tenida en cuenta al momento de fijar la pena que le corresponde al delincuente, ¿sí? Para regular la sanción, o sea, se va a tener en cuenta para regular la sanción que le corresponde, pero no para tener en cuenta para su responsabilidad criminal. Por eso es importante la diferencia entre derecho penal de autor y derecho penal de acto. Nuestro derecho penal es derecho penal de acto. El derecho penal ostenta carácter sancionatorio o finalista. Esto también está establecido en el artículo 18, en la última parte de la Constitución Nacional, cuando dice que las cárceles de la nación serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas. Entonces el castigo es una de las características propias del derecho penal y acá se refiere a la finalidad que tendrían las cárceles. Bien, el derecho penal también es valorativo. Esto lo patentiza o lo podemos encontrar tanto en el poder legislativo como en el poder judicial. El poder legislativo se refiere a que cada vez que van a sancionar leyes, que van a integrar el Código Penal, como ustedes saben, el Código Penal va a estar conformado en la primera parte por un articulado y la segunda parte por leyes especiales. Entonces, el Poder Legislativo, a través de los diputados y senadores, van a analizar las conductas actuales y que están reclamando una respuesta legislativa, que están determinadas conductas que se consideran antisociales o que reclaman el clamor popular y que necesitan una respuesta del Estado. Entonces van a sancionar esas leyes que van a describir la conducta que se va a sancionar y la pena que corresponda. Lo mismo pasa cuando tiene que hacer aplicación del derecho penal el Poder Judicial a través de sus magistrados, ¿sí? Magistrados que han sido designados conforme a lo que establece la Constitución Nacional y las constituciones provinciales, y son los que van a aplicar el derecho y a través de sus sentencias van a aplicar en su caso, cuando corresponda, la sanción al sujeto. Bien, el derecho penal es realizable solo judicialmente. ¿Qué significa esto? Que solo los jueces naturales pueden aplicar el derecho penal. Esto deja de lado la posibilidad de una respuesta de carácter privado, ¿sí? Ya sea por instituciones o por personas privadas. La naturaleza del derecho penal, algunos han dicho que tiene naturaleza sancionadora y otros han dicho que tiene una naturaleza autónoma, pero en realidad hay que atenerse a la naturaleza sancionadora del derecho penal. ¿Qué significa? Que, como ya dije, que determinadas conductas que afectan bienes jurídicos que nosotros o los legisladores han considerado que son importantes de proteger, como la vida, la libertad, en términos generales, ¿no? La vida, la libertad, la propiedad. Entonces, bueno, si se infringen o se está afectando esos bienes jurídicos, corresponde una sanción, que puede ser una pena o una medida de seguridad según corresponda. Entonces, por eso se dice que la naturaleza del derecho penal es sancionadora. Y justamente también porque el derecho penal no se tiene que entender de forma autónoma. Si bien es una ciencia, está relacionada con otras ramas del derecho que lo nutren
y le proveen diferentes conceptos que hacen a la rama penal. Bueno, también encontramos lo que se denomina el derecho penal objetivo y el derecho penal subjetivo. El primero está, como ya habíamos dicho, el objetivo está constituido por normas jurídicas. Y el segundo son lo que se entienden como condiciones que determinan la legitimidad de la amenaza y aplicaciones de penas por parte del Estado. Es decir, el objetivo es el conjunto de normas jurídicas que tenemos en el Código Penal y en las leyes especiales. Y en el otro, en la parte subjetiva, se refiere a la legitimidad que tiene el Estado de utilizar la fuerza pública para sancionar estas conductas antijurídicas. Dentro del derecho penal objetivo vamos a tener tres tipos de derecho penal: el derecho penal sustancial, el derecho penal procesal y el penitenciario. Los tres se relacionan entre sí. El derecho penal sustancial son las normas jurídicas y es lo que encontramos en el Código Penal y en las leyes especiales. Es el que dicta el poder legislativo a nivel nacional, es decir, el Congreso de la Nación, y solo él se encuentra facultado. Es decir, que el Código Penal y las leyes especiales tienen aplicación en todo el territorio de la nación. En tanto, el Código Procesal Penal es el que le va a dar forma al derecho penal sustancial y está reservado a las provincias. Entonces, en cada una de las provincias vamos a encontrar códigos procesales penales, los cuales van a regular las diferentes formas y maneras de llevar a cabo un juicio, que actualmente, bueno, los juicios son orales, y van a establecer las garantías y derechos que le corresponden a todas las partes intervinientes y el proceder de cada uno de ellos. Le hace la participación de la víctima, los derechos y garantías del imputado, la participación del tribunal, sea unipersonal, sea colegiado o a través del juicio por jurados. Esta potestad es, justamente lo reitero, y a partir del mandato constitucional está reservada a las provincias. Y después finalmente tenemos el derecho penitenciario, que es cuando, bueno, tenemos el derecho sustancial y el derecho procesal. Finalmente, cuando se encuentra a una persona culpable y se la condena, es el derecho penitenciario, que se va a hacer cargo de la ejecución justamente de esa pena. Ese derecho está regulado en la ley 24.660. Bien, si bien el derecho penal se vincula con otras ramas del derecho y tiene relación muy cercana a ellas, también se diferencia de ciertas disciplinas o ramas también del derecho. El primer ejemplo tenemos el derecho penal disciplinario, en el que se caracteriza por entender a diversas estructuras del Estado de manera jerárquica y la posibilidad de aplicar un régimen justamente disciplinario a aquellas personas que incumplen con ciertas normas y deberes. Ese sería el derecho penal disciplinario. Después tenemos el derecho penal administrativo, que regula las relaciones entre los administrados y el Estado. No apunta a la protección de bienes jurídicos, sino al resguardo de los intereses de la administración. Y se va a patentizar o se cristaliza a través del poder de policía, cuyas sanciones las componen las faltas y las contravenciones.
Bien, después tenemos el derecho penal militar que ha caído en desuso, ya no se aplica porque el Congreso ha derogado el Código de Justicia Militar, pero en su momento era un verdadero código represivo, que bueno, hasta tenía tribunales militares, pero eso ya no existe más, por eso mismo que yo les digo que se derogó ese código a través del Congreso Nacional. Después tenemos el derecho penal fiscal, aquel que regula las relaciones de los administrados con el Estado, pero en lo que se refiere a la ley penal tributaria, y está regulado específicamente en la ley 24769, como por ejemplo lo que se refiere al hecho imponible, a las declaraciones juradas y demás, todo lo relacionado a los tributos, contribuciones e impuestos que los ciudadanos deben y están obligados a pagar respecto al Estado. Después también tiene relación con el derecho penal económico, del cual podemos extraer determinados conceptos, y se caracteriza o se puede hablar de la sanción que hizo Estados Unidos a fines del siglo XIX con la ley Sherman referida a los monopolios, y bueno, y después tenemos a partir de ese momento un bagaje de leyes que se relacionan con el derecho penal económico, no solo de los monopolios, sino todo lo que se refiere a los grupos económicos, abasteamiento de empresas, castigo de la especulación y todo, que son leyes que están en el Código Penal y también en el articulado específicamente. Bien, cuando hablamos del derecho penal y, como ya les dije, la relación con otras ramas del derecho, en el sentido de que todas las ramas del derecho componen una enciclopedia jurídica que tiene sus características propias, pero que se relacionan recíprocamente entre sí, y con esto no es ajeno al derecho penal. Por eso se relaciona con el derecho constitucional, la ley fundamental que nos regula a todos los ciudadanos, donde están consagrados los derechos y garantías y que tienen asimismo jerarquía constitucional los tratados que ha celebrado la Argentina en lo que se refiere, por ejemplo, a derechos humanos, y en lo que se refiere al Código Penal. Tenemos los artículos 15, 17, 18, 19, 22, 29, bueno, y el 75, inciso 12, que habla de los tratados, derechos humanos, y bueno, todos los conceptos que se refieren a defensa en juicio, debido proceso, inviolabilidad del domicilio, todas garantías que están a lo largo de la Constitución y el Código Penal ha receptado. O, por ejemplo, también la Constitución se encarga de definir delitos específicos como el delito de sedición o el delito de traición a la patria, y también de asegurarnos que la ley penal solo puede ser aplicada por el Poder Judicial y no por el Ejecutivo ni por comisiones especiales. Con el derecho civil. Si bien el derecho civil va a regular relaciones entre particulares y hace el derecho privado, y el derecho penal hace al derecho público, y se refiere a relaciones e intereses sociales, están íntimamente vinculados justamente porque el derecho penal necesita de ciertos conceptos y principios que le va a proveer el derecho civil. Por ejemplo, cuando se habla de matrimonios ilegales, apropiación de cosa perdida, también para establecer el parentesco, para hablar de la calidad de bienes muebles e inmuebles. Entonces es muy evidente la relación entre ambas ramas del derecho. Lo mismo sucede con el derecho comercial, cuando hablamos del delito de estafa de seguro, en los fraudes al comercio y a la industria, en el pago con cheques sin provisión de fondos. Bien. Después también se relaciona mucho con el derecho administrativo. Y acá tenemos ciertos delitos que se vinculan con la administración pública, como por ejemplo atentado y resistencia a la autoridad, el cohecho, enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos. Y es importante para determinar la calidad de funcionario público, sea sujeto pasivo o activo, sin olvidarnos del concepto que provee el Código Penal en el artículo 77 de funcionario público.
Bien, bueno, con el derecho procesal, como ya les referí, es el medio instrumental de aplicación del derecho sustancial, del derecho penal, y con el derecho internacional se relaciona a nivel espacial, ¿sí? En donde se cometen los delitos y también en la existencia de tratados, convenciones, que ya les dije que hablaba la Constitución Nacional, y en lo que se refiere a cooperación entre los estados, por ejemplo, en situaciones o en temas de narcotráfico, piratería, falsificación de moneda, trata de personas. Entonces están vinculadas ambas ramas del derecho. También se relaciona con otras disciplinas, como con la filosofía, para hacer en lo que se refiere eh, a la construcción de conceptos tales como el delito y la pena, y bueno, y a métodos de análisis, como en el caso de la inducción o deducciones. También se relaciona con la moral, porque se entiende al delito como un reproche moral, y todo lo que ello significa sería un acto contrario a la moral, el delito. Entonces, por eso se relaciona con ese concepto. Bueno, con la política, por la división de poderes y por la función que cada uno de los poderes del Estado le corresponde, y su relación con el derecho penal. También se relaciona con la economía política, por las relaciones de capital y trabajo, delitos contra la libertad de trabajo y la asociación. También se relaciona con la sociología criminal. La sociología va a ayudar a establecer políticas criminales de persecución del delito, es importante en ese sentido. La antropología criminal también es muy importante, y de ella podemos hablar del hombre delincuente, como lo enseñó en su momento Lombroso y que aún sigue vigente, y también ayuda a organizar y a establecer políticas públicas de persecución penal. Con la técnica penitenciaria también se relaciona en lo que se refiere a la reeducación y resocialización de reo, como lo dijimos en su momento, que es uno de los preceptos que establece la Constitución Nacional. Después tenemos la dogmática penal. La dogmática, ¿qué significa? Es la ciencia de los dogmas, de las normas jurídicas dadas dogmáticamente como verdades ciertas e indiscutibles. La dogmática penal es el estudio de la ley en sí misma, ¿sí? La dogmática va a procurar una alta aplicación objetiva del derecho penal vigente. La ley penal es el objeto de toda dogmática criminal, y toda norma es un concepto que puede convertirse en una definición. Y esto es importante, hay normas jurídicas que no tienen otra forma que la definición. Por ejemplo, el artículo 42 del Código Penal. Eso es lo que se refiere a la dogmática penal. Después, la criminología, también el estudio de los perfiles criminales, también para planificar y establecer políticas de persecución penal, ¿sí? Y disciplinas auxiliares, como la criminalística, las disciplinas auxiliares al derecho penal, la criminalística, la medicina legal, la psiquiatría forense, la química legal. A ver, cada una de estas, la criminalística, ¿para qué nos va a ayudar? Para, en determinados hechos donde se pueden establecer indicios o pruebas, como pericias caligráficas, balísticas, papiloscopias, que permitan establecer quién fue el autor del hecho delictivo. Lo mismo que la medicina legal, cuando se realizan autopsias a los cadáveres para saber cuál fue la causal y la data de la muerte de esa persona sospechosa de criminalidad, o lo mismo cuando hay que examinar físicamente a una víctima, establecer la data de las lesiones, cómo fue el mecanismo de producción en diferentes delitos, como por ejemplo desde lesiones, también pasando por abusos sexuales. Es de suma importancia la medicina legal. La psiquiatría forense,
que a través de los peritos psiquiátricos nos van a ayudar y van a establecer si una persona pudo comprender la criminalidad del hecho y dirigir sus acciones. Sumamente importante para ver si se sigue con el proceso penal o no, o establecer otras características de la personalidad, la psicología forense, que realiza pericias a las víctimas también de hechos delictivos para saber y para valorar cuál fue el impacto de este hecho en la vida y en la cotidianeidad de las personas, de las víctimas. La química legal, de fundamental importancia también, por ejemplo, para levantar rastros biológicos, sea de sangre, sea de semen, y después remitirlos a los laboratorios regionales forenses, especialistas en estas técnicas, y determinar si hay correspondencia de ADN entre las muestras extraídas a la víctima y las muestras extraídas al imputado. También se relaciona el derecho penal con la estadística criminal, que si bien es cierto, hay una cifra negra de delitos que no han sido denunciados, es importante también porque ayuda a la planificación de la política criminal y a considerar o entender a ver qué delitos o qué conductas van a ser perseguibles por parte del Estado, y entiende el Estado que necesitan las personas una protección especial con respecto a determinadas conductas también. Bueno, como verán, en esta primera parte tenemos a un derecho penal que está íncito en la cotidianeidad de cada uno de nosotros, un derecho penal que se nutre de otras ramas del derecho para desarrollarse, enriquecerse, y también él aporta datos significativos al derecho en general. Esto sería, en resumen, lo que exige la bolilla número 1 de Derecho Penal, modalidad tradicional. Cualquier duda, estoy a disposición de ustedes a través de la PEPCO o de mi correo oficial. Muchas gracias.